Mientras el sol pintaba los cañones de roca roja del territorio de Arizona de color carmesí y dorado, Little Hawk captó un susurro imposible en la brisa del atardecer. El sonido de tambores donde no debería haber ninguno. Siguiendo las antiguas técnicas de rastreo transmitidas de generación en generación por los exploradores apaches, descubrió lo que ningún colono había encontrado en 10 años. Una gruta escondida excavada en los imponentes acantilados. Allí, desafiando tanto a la naturaleza como a la soledad, vivía Sarah McAllister, una viuda que había construido su propio santuario lejos de las miradas indiscretas de los colonos y las tribus. En ese momento, mientras la observaba cuidar su jardín secreto bajo las paredes del cañón, Little Hawk se enfrentó a una decisión que pondría en tela de juicio todo lo que le habían enseñado sobre la división entre sus pueblos. Lo que sucedió a continuación se convertiría en una leyenda que se susurraría alrededor de las fogatas durante generaciones. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te ha emocionado, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Los dedos de Little Hawk recorrieron el cuero gastado de su bolsa de medicinas, cada arruga un recuerdo de los 20 veranos que había servido como explorador para su pueblo. En su interior se encontraban los objetos sagrados que marcaban su camino, una pluma de águila real de su primera búsqueda de visión, una piedra de río lisa, bendecida por su abuelo, y salvia seca, atada con tendones, cada objeto un testimonio de su deber y su herencia. El sol de la mañana apenas besaba el borde oriental del cañón cuando comenzó su patrulla. Sus mocasines se movían silenciosamente por la tierra color óxido, sin dejar rastro de su paso. Era su forma de actuar, aprendida de su padre, que también había recorrido estos antiguos caminos como explorador. Los ancianos decían que Little Hawk había heredado algo más que la vista aguda de su padre. También tenía la misma sabiduría tranquila y la paciencia para leer tanto la tierra como a su gente. Su reputación entre las tribus apaches era de respeto teñido de soledad. Lo torpe llamaban el que escucha a las piedras. Por su habilidad para descifrar los secretos del desierto, encontrar agua donde otros solo veían polvo y detectar el peligro en el sutil movimiento de las sombras. Pero pocos conocían el peso del silencio que acompañaba a tales dones. Los colonos, que lo veían en sus rondas, hablaban de él en susurros. Para ellos era el explorador sombra, una figura que se materializaba entre las olas de calor para advertir del peligro que se acercaba o para guiar a los niños perdidos a casa. Se había ganado su cautelosa confianza a través de años de diplomacia mesurada, aunque mantenía su gratitud a distancia. La experiencia le había enseñado que la confianza, como los arroyos del desierto, podía secarse sin previo aviso. La patrulla de hoy lo llevó por la cresta occidental, donde la luz de la mañana revelaba nuevos indicios de movimiento. Una ramita rota aquí, una piedra removida allá, pequeños detalles que escribían historias en el paisaje. Su bolsa de medicinas se balanceaba suavemente contra su cadera mientras se agachaba para examinar una huella parcial. La marca era diferente de los patrones habituales que dejaban las botas de los colonos o los mocasines apaches. Levantándose lentamente, Little Hawk alzó la cara al viento, dejando que la brisa le llevara sus mensajes. 20 años de escudriñar estos horizontes le habían enseñado que los cambios solían llegar primero con el viento. En el olor del humo lejano, en los patrones de vuelo alterados de las águilas, en las advertencias susurradas de los remolinos, de polvo que bailaban en las mesetas. Recordó las palabras de su abuelo, pronunciadas la noche en que recibió su bolsa de medicinas. La tierra habla a quienes aprenden su lenguaje, nieto. Pero recuerda,
La mayor sabiduría suele venir envuelta en misterio. Esas palabras resonaban ahora en su mente mientras estudiaba los signos desconocidos que tenía ante sí, ajustando con mano experta las correas de cuero de su bolsa. La posición de explorador conllevaba algo más que el simple deber de vigilancia. Exigía un delicado equilibrio entre dos mundos, las antiguas costumbres de su pueblo y la marea cada vez más invasiva de la civilización de los colonos. Pequeño Halcón había observado cómo se alteraba ese equilibrio a lo largo de los años. Había visto cómo el miedo podía envenenar a ambos bandos, como el veneno de una serpiente de cascabel. Sin embargo, mantuvo su vigilancia, convencido de que la comprensión podía crecer incluso en el terreno rocoso de la desconfianza. Sus patrullas, solitarias, se habían convertido en algo más que un deber. Eran su meditación, su conexión con algo más grande que los conflictos de los hombres. En el abrazo de los vientos del cañón, bajo un cielo tan vasto que humillaba cualquier orgullo humano, encontraba una paz que le era imposible alcanzar en los campamentos de su pueblo o de los colonos. A la tenue luz de su gruta, Sarah McAllister abrió su diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban manchadas con el polvo rojo de su hogar elegido. Sus dedos, antaño suaves por el privilegio, ahora callosos por la supervivencia, trazaron la elegante letra de las entradas que se remontaban a Boston. 10 años de transformación, capturados en tinta y determinación. De abril de 1863. Boston, mi última noche en la sociedad de damas Henderson. ¿Cómo se rieron detrás de sus abanicos cuando anuncié nuestra partida hacia el territorio? Pero querida, dijo Elizabeth Warner, ¿qué vas a hacer sin tu piano? No pueden imaginar que la música exista en lugares sin salones. Sarah sonrió ante la ingenuidad de su yo más joven. El desierto le había enseñado que la música vivía en el viento que soplaba entre las paredes del cañón, en la lluvia que caía sobre la piedra, en el canto de los coyotes a medianoche. Su piano estaba ahora en algún salón de Boston, probablemente tocado por manos que nunca habían conocido el agarre de un pico ni la textura de las hierbas medicinales. De septiembre de 1863, en la ruta James insiste en que sigamos adelante, a pesar de la fiebre que se extiende por la caravana. Su terquedad, que normalmente me reconforta, ahora me preocupa. La curandera de la parada de Butterfield nos advirtió sobre el agua del último arroyo. La entrada terminaba ahí, manchada por las lágrimas de una década atrás. James había muerto 3 días después, y sus últimas palabras fueron un susurro de perdón por haberla llevado tan lejos de casa. Pero ella no había perdido su hogar, sino a la mujer que había sido, aquella que medía la vida por las visitas sociales y las horas puntuales del té. 25 de diciembre de 1863. Santuario del 160. Cañón, primera Navidad sola. Encontré esta gruta después de 2 meses de vagar. Los colonos del valle me dan por muerta, y quizá Sarah Henderson, de Boston, también lo esté. Pero Sarah McAllister vive. Hoy he terminado los escalones de piedra que llevan a la cueva superior. Me sangran las manos, pero mi corazón late más fuerte que nunca. En estas páginas había aprendido a escribir con franqueza, a afrontar sus miedos y sus victorias con la misma honestidad. El diario se convirtió en su compañera durante aquellos primeros meses brutales de soledad, testigo de su transformación de esposa de la alta sociedad a mujer de la naturaleza. 8 de julio de 1864. Hoy he descubierto un manantial detrás de la pared norte. James se reiría si me viera ahora, cubierta de barro, bailando como una niña. Pero ahora entiendo lo que le gustaba de esta tierra salvaje. Cada descubrimiento se siente merecido, cada éxito sabe a libertad. Las páginas siguientes narraban su educación a través de la propia tierra,
Las entradas detallaban qué plantas curaban, qué bayas alimentaban, cómo leer el tiempo en las nubes y el tiempo en las estrellas. También había escrito sobre sus fracasos: el primer jardín perdido por las heladas, el techo que se derrumbó en una tormenta, los días de hambre antes de aprender a colocar trampas. De marzo de 1865, hoy han pasado los apaches. No saben que estoy aquí y he aprendido a permanecer oculta. Pero los he observado con el catalejo de James. Sus movimientos son tan elegantes y su conocimiento de esta tierra tan profundo. Me encuentro estudiándolos como antes estudiaba las lecciones de mi colegio, pero estas enseñanzas son importantes. Sara cerró el diario y pasó la mano por su cubierta gastada. Una década de soledad le había enseñado que la soledad y la fuerza podían entrelazarse como las enredaderas del desierto, creando algo vulnerable e indestructible a la vez. Había construido algo más que un hogar en este cañón. Se había reconstruido a sí misma, a partir de los modales de Boston y la sabiduría de la frontera, de la pérdida y el descubrimiento, del miedo y la alegría feroz. La última luz del día pintaba las paredes de su gruta con sombras ámbar. Mañana añadiría una nueva entrada, sin sospechar que su soledad cuidadosamente guardada estaba a punto de transformarse por un par de ojos agudos y unos pasos silenciosos en el borde del cañón. Cada mañana, antes del amanecer, Sara agarraba el bastón de roble liso que había sido el último regalo de James. Su superficie, tallada con enredaderas y hojas en espiral, se había desgastado hasta quedar lisa bajo su palma tras años de uso. Lo que había comenzado como un bastón de caballero, elaborado para dar tranquilos paseos por el Boston Common, se había convertido en una herramienta de supervivencia. Un arma contra las serpientes, un apoyo para escalar, un palo para sondear la profundidad de aguas desconocidas. La punta del latón del bastón, que antes era puramente decorativa, ahora le ayudaba a excavar en busca de raíces y hierbas en el suelo rocoso. Había aprendido a descifrar los secretos de la tierra, descubriendo qué plantas tenían propiedades medicinales y cuáles eran mortales. Las campanillas que florecían en cascadas púrpuras por el acantilado no eran solo bellas, sus raíces, debidamente preparadas, podían bajar la fiebre. Las setas de aspecto inocente que brotaban después de la lluvia podían alimentar o matar, y ella había pagado con su salud el aprender la diferencia. Su sistema de riego había evolucionado a lo largo de temporadas de ensayo y error. Las tuberías, de arcilla, laboriosamente moldeadas por sus propias manos, transportaban el agua desde el manantial oculto a través de sus jardines en terrazas. El diseño se le había ocurrido durante las noches en que estudiaba a la luz de las velas los libros de ingeniería de James, cuyos márgenes ahora estaban llenos de sus cuidadosas notas y observaciones. Sara se detuvo en su ronda matutina y utilizó el bastón para señalar los marcadores que solo ella podía leer. Aquí, en la terraza suroeste, florecían las resistentes hierbas del desierto: salvia, romero y orégano silvestre. Allí, en la sección este, más sombreada, cultivaba plantas más delicadas: aloe para las quemaduras, equinácea para la inmunidad y milenrama para las heridas. Cada planta representaba horas de cuidadoso trabajo, de aprendizaje de sus necesidades y estaciones. El ritual matutino de revisar las defensas de su jardín se había convertido en algo natural. Había aprendido por las malas que las criaturas del desierto se sentían igualmente atraídas por sus preciadas plantas. Cuidadosos arreglos de ramas espinosas protegían los brotes tiernos de los conejos, mientras que plataformas elevadas mantenían a salvo las hierbas más delicadas de los
Ciervos en busca de alimento. El bastón le servía de herramienta de medición, asegurando que sus barreras protectoras se mantuvieran a una altura eficaz. Sus días seguían el arco del sol a través de las paredes del cañón. El amanecer significaba recolectar hierbas, aún húmedas por el rocío, huevos de la pequeña bandada de gallinas que había adquirido a cambio de 3 colchas cocidas a mano. La mañana traía consigo el mantenimiento, comprobar el flujo de agua, reforzar las paredes, reparar las herramientas. El calor de la tarde la empujaba a los frescos recovecos de su gruta, donde se dedicaba a conservar alimentos y medicinas, y a registrar sus descubrimientos con una letra cuidadosa. El bastón hacía guardia junto a la puerta durante esas horas en el interior, con la punta de latón, reflejando los ocasionales destellos del sol. Ella había añadido sus propios grabados al diseño original de James, marcas prácticas que indicaban las dosis medicinales habituales y muescas que señalaban el paso de las estaciones. El bastón se había convertido en brújula y calendario, un registro tangible de su viaje de la dependencia a la maestría. Por las tardes se sentaba en la terraza más alta, con el bastón firmemente plantado a su lado, mientras observaba cómo el sol pintaba las paredes del cañón. Había descubierto que el crepúsculo revelaba senderos de animales invisibles a plena luz. Le mostraba dónde brotaba el agua de manantiales ocultos y le enseñaba a interpretar los movimientos de los depredadores en las sombras crecientes. Lo que había comenzado como una mera supervivencia se había convertido en una vida de inesperada riqueza. Las paredes de su gruta ahora tenían estantes cuidadosamente construidos con hierbas secas y alimentos en conserva. Las cestas tejidas a mano almacenaban semillas y herramientas. La ingeniosa salida de humo que había diseñado le permitía trabajar todo el año, atrayendo el aire caliente en invierno y creando corrientes de aire fresco en verano. Cada mejora, cada innovación, llevaba la marca de un conocimiento ganado con esfuerzo. La superficie del bastón registraba parte de este viaje en sus muescas y arañazos, cada marca un recordatorio de las lecciones aprendidas por necesidad. Al igual que ella, había sido transformado por este lugar salvaje. Ya no era un adorno de la civilización, sino una herramienta de independencia, un puente entre lo que había sido y lo que se había convertido. El redoble de tambores que había atraído a Pequeño Halcón a la gruta escondida se desvaneció en el aire de la tarde, dejando solo el susurro del viento entre las paredes del cañón. Se quedó inmóvil en el borde, observando a la viuda que estaba abajo, cuidando su jardín con la precisión de una curandera. Sus movimientos delataban años de práctica. Cada paso era seguro, cada gesto tenía un propósito. No se trataba de una colonia perdida que luchaba por sobrevivir. Era alguien que había aprendido el lenguaje de la tierra, aunque lo hablaba con un acento diferente al de su pueblo. Llevó la mano a su bolsa de medicinas y sus dedos encontraron la pluma de águila que guardaba en su interior. Entre su pueblo, una pluma así, ofrecida en señal de amistad, tenía el peso de una protección sagrada. Llevaba esa pluma desde su primera caza en solitario, cuando un águila real había volado en círculos sobre él 3 veces antes de dejar caer la pluma a sus pies, una señal, según su abuelo, de que los espíritus lo habían elegido como puente entre los mundos. Sara sintió las miradas antes de verlas. 10 años de soledad habían agudizado su percepción al máximo. Apretó con fuerza el bastón, pero no huyó a su cueva. Había algo en ese silencio que le parecía diferente de la amenaza de un puma o un oso. Lentamente volvió la cara hacia
El borde superior, Little Hawk reconoció la calma de la guerrera en su postura. Ella sostenía el bastón como un arma, pero su postura seguía siendo abierta, evaluadora más que agresiva. Él había visto esa misma preparación mesurada en los ancianos de la tribu durante las conversaciones de paz. La sabiduría de prepararse para el conflicto sin cerrar la puerta a la paz. «No vengo con malas intenciones», dijo en un inglés cuidadoso, con el tono mesurado de quien está acostumbrado a tender puentes entre culturas diferentes. «Soy pequeño halcón, explorador de los apaches de la Montaña Blanca». Sara apretó el bastón, pero no lo soltó. «Sé quién eres», respondió con voz ronca por la falta de uso, pero clara. «Los colonos del valle hablan del explorador, de las sombras que advierte del peligro y encuentra a los niños perdidos». Little Hawk se fijó en que había dicho «los colonos» en lugar de «nuestra gente». Las pequeñas palabras podían tener un gran significado. Comenzó a descender por la pared del cañón, con movimientos deliberadamente lentos y visibles. El camino que ella había tallado en la roca mostraba un uso inteligente de los puntos de apoyo naturales, otra señal de su sabiduría adquirida. «Has construido algo extraordinario aquí», dijo él al llegar a la terraza principal. Sus ojos se fijaron en el intrincado sistema de riego, los jardines cuidadosamente planificados y la salida de humo diseñada para ser casi invisible desde abajo. Pocos podrían haber hecho esto solos. «No toda la fuerza reside en el número», respondió Sara, pero su postura se suavizó ligeramente. Sabía reconocer el respeto cuando se le ofrecía, ya que había aprendido a escuchar la verdad en el tono más que en las palabras. Little Hawk inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. «La tierra te ha enseñado bien», señaló los jardines. «Veo que cultivas plantas medicinales al estilo apache, en parterres separados para las que necesitan sombra y las que prosperan al sol». Una pizca de sorpresa cruzó el rostro curtido de Sara. «Lo aprendí observando», admitió. «Las curanderas de tu pueblo a veces recogen hierbas en el valle. Estudié sus elecciones, su sincronización con las estaciones. Tienes buen ojo». La mano de Little Hawk volvió a su bolsa de medicinas. Pero el conocimiento adquirido en silencio solo puede llegar hasta cierto punto. Hay enseñanzas más profundas en estas plantas, secretos transmitidos de generación en generación. La mirada de Sara se agudizó con interés, aunque la cautela aún se reflejaba en su rostro. «¿Por qué has venido? Después de todos estos años, ¿por qué revelas mi presencia ahora?» Little Hawk sacó la pluma de águila y la sostuvo plana entre las palmas de las manos, según la tradición de ofrenda. «Porque los espíritus hablan con muchas voces, y la sabiduría puede tener muchos rostros. Mi abuelo me enseñó que cuando lo sagrado y lo práctico se encuentran, debemos prestar atención». «Una pluma de águila», susurró Sara, reconociéndola. Durante sus años de observación, había visto plumas como esa intercambiadas en ceremonias en el fondo del valle. «Tiene un significado para tu pueblo. Conlleva una obligación», corrigió Little Hawk con delicadeza. «Ofrecer protección, compartir conocimientos, reconocer el valor del camino de otra persona. Entre mi pueblo, una ofrenda así no se puede hacer a la ligera, ni se puede rechazar sin consecuencias». Sara lo estudió con ojos que habían aprendido a leer las nubes de tormenta y las señales de los depredadores. «¿Y si acepto? ¿Qué pasa entonces?» «Entonces te enseñaré lo que no puedes aprender solo observando, la curación más profunda de estas plantas, las oraciones que hay que recitar al recolectarlas, los momentos en que la luna potencia su poder». Hizo una pausa, dejando que el peso de la oferta se asentara. «Y tú me enseñarás cómo has adaptado nuestras costumbres para crear esto». Señaló el santuario de su jardín. «Ese conocimiento podría ayudar a muchos, tanto a los apaches como a los colonos». El sol
Había comenzado a descender, pintando las paredes del cañón con tonos rojos y dorados cada vez más intensos. Sarah trazó con los dedos las enredaderas talladas en su bastón, un hábito nacido de la reflexión profunda. «Habrá quienes lo desaprueben», dijo finalmente, «en ambos bandos». La risa de Little Hawk fue suave pero sincera. «Siempre hay quienes temen que las aguas se mezclen, olvidando que todos los ríos acaban uniéndose. He pasado mi vida caminando entre dos mundos. Lo que importa no es la aprobación de los demás, sino que el camino sea el correcto». Sarah dio un paso adelante, con un movimiento deliberado. Con el mismo cuidado que empleaba al manipular sus hierbas más preciadas, extendió la mano y dejó que sus dedos rozaran la pluma de águila. «Acepto», dijo simplemente, «y a cambio te ofrezco mi propio símbolo». Metió la mano en un bolsillo de su vestido gastado y sacó una pequeña bolsa de cuero. «Son semillas», explicó, «de plantas que he cruzado para que sobrevivan a las estaciones más duras. Una nueva medicina para una tierra antigua». Little Hawk aceptó la bolsa con la misma seriedad, reconociendo los años de conocimiento que representaba. Mientras la guardaba en su bolsa de medicinas, junto a sus propios objetos sagrados, ambos comprendieron que lo que habían intercambiado era mucho más que unos simples objetos. En el crepúsculo cada vez más intenso del cañón, bajo la mirada de las antiguas paredes que habían sido testigo de innumerables estaciones de cambio, dos caminos se habían unido para formar algo nuevo. El amanecer pintó las paredes del cañón con tonos ámbar cuando Little Hawk regresó, llevando un recipiente de arcilla envuelto cuidadosamente en pieles de conejo. Sarah estaba de pie al borde de su jardín, observando cómo él desenvolvía la cerámica con manos reverentes. La superficie del recipiente tenía intrincados diseños, líneas en espiral que evocaban el flujo del agua y marcas angulares que representaban montañas y nubes. «Mi abuela moldeó este recipiente hace 40 veranos», explicó Little Hawk, trazando los diseños con sus dedos curtidos. Ella enseñaba que la arcilla recuerda las manos que la moldean y que el agua adquiere la sabiduría de su recipiente. Levantó la vista hacia el sistema de riego de Sarah, unas tuberías de arcilla hechas por ella misma que recorrían los jardines en terrazas como si fueran venas. «Tú ya entiendes algo de esto». Sarah se arrodilló a su lado, con las manos callosas suspendidas cerca de la superficie de la vasija. «Mis tuberías son rudimentarias en comparación con esto», admitió. «Las hice pensando en la funcionalidad, no en la belleza». «La funcionalidad es su propia belleza», respondió Little Hawk, «pero hay secretos en estos patrones. ¿Ves cómo se curva esta línea?». Guió el dedo de ella a lo largo de una espiral concreta. «Hace que el agua se mueva de forma que se mantiene fresca, incluso bajo el sol más intenso. ¿Y estas marcas?», señaló los diseños angulares. «Le recuerdan al agua su viaje desde la montaña hasta el valle». A medida que avanzaba la mañana, Little Hawk le enseñó los métodos tradicionales para preparar la arcilla, cómo interpretar la tierra para encontrar los mejores yacimientos y las oraciones que hay que recitar mientras se recoge. Los conocimientos de Sarah sobre el suelo del cañón, combinados con la sabiduría ancestral de él, dieron lugar a algo nuevo. «Tus manos lo recuerdan», observó él mientras ella trabajaba la arcilla que él había traído, y sus movimientos se volvían más seguros con cada momento que pasaba. «Conocen el lenguaje de la tierra y el agua, aunque lo hayan aprendido en silencio». Sarah sonrió, una expresión poco habitual que suavizó las líneas de su rostro, marcadas por el viento. «La tierra ha sido mi maestra», dijo, «pero habla en susurros. Los conocimientos de tu pueblo dan voz a lo que yo solo había intuido». Mientras trabajaba, compartió sus propios descubrimientos, cómo había aprendido a reforzar sus flautas mezclando ciertas hierbas del desierto con la arcilla,
cómo había desarrollado un sistema para filtrar el agua a través de capas de arena y carbón. Pequeño Halcón escuchaba con auténtico interés, reconociendo innovaciones que podrían beneficiar a su propio pueblo. «Por eso me trajo aquí la pluma de águila», dijo pensativo, observándola mientras le mostraba su técnica de filtrado. El conocimiento crece cuando se unen diferentes sabidurías, como afluentes que se unen para formar un río más fuerte. El sol ya estaba alto cuando Sara dejó finalmente su trabajo. Una nueva vasija estaba tomando forma, con la superficie decorada con motivos tradicionales apaches y sus propias adaptaciones. Pequeño Halcón asintió con aprobación. «Honras las antiguas costumbres mientras encuentras nuevos caminos. Esto es buena medicina». Pero mientras se limpiaban las manos en un cuenco con agua clara de manantial, una sombra pasó por encima de ellos. Una partida de caza apache cabalgaba por el borde del cañón. Little Hawk mantuvo la expresión tranquila, pero Sara vio cómo se tensaban sus hombros y cómo sus ojos seguían el movimiento de los cazadores, hasta que desaparecieron de la vista. «Habrá preguntas», dijo en voz baja. «No todos comprenden que la sabiduría puede tener el rostro de un colono». La respuesta de Sara reflejaba la filosofía que había adquirido con esfuerzo durante sus años de soledad. «Las preguntas no me asustan tanto como la ignorancia. Al menos las preguntas pueden llevar a la comprensión». Little Hawk sonrió al oír eso, ya que en sus palabras percibió un eco de las enseñanzas de su abuelo. Mientras recogía sus cosas para marcharse, se detuvo y miró hacia atrás, hacia el recipiente que habían creado juntos. «Mañana te enseñaré a hacer los pigmentos sagrados para marcar la arcilla. Algunas historias solo se pueden contar con colores». Sara asintió, consciente de que lo que se estaban transmitiendo era mucho más que técnicas de alfarería. Cada lección era un hilo de un tejido más amplio, un patrón que ninguno de los dos podía ver aún en su totalidad, pero que ambos podían sentir que estaba tomando forma. El calor de la tarde los había empujado a la fresca sombra de la gruta de Sara, donde Pequeño Halcón observaba con atención cómo sus manos se movían con destreza mientras clasificaba hierbas para secar. Un destello plateado le llamó la atención. Un medallón que se había deslizado por debajo de su desgastado cuello, con la superficie rayada, pero aún con restos de un fino grabado. Sara se dio cuenta de su mirada y tocó el medallón con familiaridad. «Inconsciente, un pedazo de otra vida», dijo en voz baja. Tras dudar un momento, desabrochó la cadena y abrió la caja de plata, dejando al descubierto 2 pinturas en miniatura, protegidas tras un cristal. «Mis padres», explicó, sosteniéndolo para que Pequeño Halcón pudiera verlo. «Pintados, en Boston, en un mundo medido por tarjetas de visita y copas de cristal». Los retratos mostraban a una pareja vestida con ropas elegantes, en poses formales pero con mirada amable. La mujer llevaba perlas que hacían juego con las manos, antaños suaves, de su hija. La cadena del reloj del hombre denotaba prosperidad y posición. Little Hawk los estudió con la misma atención que prestaba a las señales del camino. «¿Siguen vivos?», preguntó al notar que los dedos de Sara temblaban ligeramente contra la plata. «La fiebre se los llevó a los dos en el 62», respondió ella, «antes de que James y yo nos marcháramos al territorio. Quizá fue una bendición». Así nunca supieron cómo desapareció su hija en el desierto. Una sonrisa complicada se dibujó en sus labios. «Aunque a mi madre le horrorizaría ver en qué se ha convertido la educación que le impartieron en el colegio». Dejó a un lado las hierbas y metió la mano en un cofre de madera, sacando un trozo de papel cuidadosamente conservado. «Su última carta», dijo desplegándola con manos delicadas. «Escucha cómo se preocupaban por mi futuro. Querida Sara, te imploramos que reconsideres este descabellado plan.
¿Qué será de tu música, de tus acuarelas? ¿Qué será de la vida para la que te hemos preparado? Little Hawk asintió pensativa. Solo veían lo que se perdería, no lo que se podría ganar. Sí, la risa de Sarah contenía tristeza y liberación. No podían imaginar que su hija mimada aprendería a curar huesos, a asistir partos de corderos, a leer el tiempo en los cambios del cielo, que sus habilidades con la acuarela se utilizarían para documentar plantas medicinales, o que encontraría música en el viento que soplaba entre las paredes del cañón. Tocó uno de los retratos con delicadeza. Mi padre era profesor de literatura clásica. Me enseñó griego y latín, sin imaginar que esas lenguas muertas me ayudarían a comprender los nombres científicos de las plantas, o que sus lecciones sobre las antiguas artes curativas me serían útiles en este nuevo mundo. Las viejas costumbres nos preparan para nuevos caminos, observó Pequeño Halcón, incluso cuando no podemos ver cómo. James lo entendía, dijo Sarah, suavizando la voz al hablar de su difunto marido. Era un ingeniero que veía poesía en la construcción de puentes, que me enseñó que la belleza y la funcionalidad podían servir al mismo propósito. Señaló las terrazas cuidadosamente diseñadas que había fuera. Estos jardines crecen, tanto de sus lecciones como de la sabiduría de tu pueblo. Little Hawk la observó mientras cerraba el medallón, fijándose en cómo lo manejaba, como si fuera una de sus preciadas hierbas, con respeto por su poder para curar o dañar. Los llevas con honor, dijo. No como cadenas al pasado, sino como raíces que crecen más profundas que el suelo de Boston. Los ojos de Sarah se encontraron con los de él, reconociendo la verdad en sus palabras. Cuando llegué aquí, intenté olvidar todo lo que había sido. Pensaba que sobrevivir significaba borrar mi pasado. Tocó la lana áspera de su vestido y luego la plata lisa del medallón. Pero la sabiduría viene de aprender a entrelazar ambos mundos. ¿No es así? Como el recipiente de arcilla que hemos moldeado, asintió Little Hawk, que lleva consigo antiguos patrones y nuevos diseños. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Mi pueblo habla de mariposas que conservan los colores de su etapa de oruga incluso cuando vuelan. Tu yo de Boston no se ha perdido, sino que se ha transformado. Sarah guardó la carta en el cofre y volvió a su trabajo con las hierbas, con movimientos seguros y decididos. El medallón reflejaba la luz del atardecer y su superficie plateada. Parecía ahora menos una reliquia del pasado y más un puente entre mundos, muy parecido a la mujer que lo llevaba, que había aprendido a traducir las lecciones de la sociedad en sabiduría de la naturaleza. Little Hawk llegó al amanecer con una pequeña bolsa de cuentas que brillaba con el significado ceremonial de generaciones. El aire de la mañana estaba cargado de tensión. Había notado un aumento del movimiento en los valles, tanto de su gente como de las patrullas de colonos. Su intercambio secreto de conocimientos no podía permanecer oculto para siempre. Debemos hablar de cosas difíciles, dijo, sentándose con las piernas cruzadas sobre una piedra plana cerca del jardín de hierbas de Sarah. De la bolsa ceremonial sacó tabaco sagrado y comenzó el ritual que su pueblo utilizaba cuando las palabras tenían un gran peso. El humo se eleva como la verdad, explicó, preparando la pipa con movimientos expertos. No se puede atrapar ni contener, al igual que la verdad debe fluir libremente entre amigos. Sarah reconoció la gravedad del momento y se sentó, y frente a él, con una postura que reflejaba años de educación formal en Boston, inconscientemente fusionada con la dignidad apache. Se han oído rumores en el valle, dijo, observándolo trabajar. Lo escuché ayer, cuando fui a intercambiar hierbas con la familia Watson. Las manos de Little Hawk se detuvieron brevemente. ¿Te has dejado ver?
Una nota de preocupación ensombreció su voz. No por elección propia, los dedos de Sara jugueteaban con el dobladillo de la manga. El hijo menor siguió mis huellas. Me encontró recogiendo sello de oro cerca del arroyo. Martha Watson reconoció mi voz, aunque se santiguó como si hubiera visto un fantasma. En cierto modo, supongo que así fue. Little Hawk encendió la pipa con un carbón del fuego que Sara había encendido por la mañana, y el tabaco sagrado se encendió con un suave resplandor. Entre mi pueblo también, Little Hawk vio venir la tormenta antes de que se formaran las primeras nubes. El desierto le enviaba advertencias en un lenguaje que había aprendido desde niño. El nervioso aleteo de los pájaros que se dirigían a terrenos más bajos, la extraña quietud en el aire que normalmente bailaba con las olas de calor, el peculiar tono amarillento de la luz de la mañana. Pero fue Sara quien se dio cuenta de que no se trataba de una simple tormenta de verano. La presión está bajando demasiado rápido, dijo, aplicando su mente educada en Boston y sus conocimientos científicos a lo que le decía su instinto. Se quedó de pie a la entrada de su cueva más profunda, la que ella llamaba su refugio contra las tormentas, observando el cielo con ojos preocupados, como las tormentas del noreste que solían hundir barcos en la bahía de Massachusetts. Juntos, trabajaron con la eficiencia urgente de quienes comprenden los caprichos mortales de la naturaleza. Los años de soledad de Sara le habían enseñado a prepararse para los desastres, mientras que los conocimientos tribales de Little Hawk llenaban los vacíos de su planificación. Trasladaron sus preciadas hierbas y medicinas al refugio contra tormentas, aseguraron los sistemas de riego de su jardín y reforzaron las barreras protectoras alrededor de sus terrazas. La cueva es más profunda de lo que parece, explicó Sara mientras llevaban los últimos suministros esenciales. La encontré durante mi segundo invierno aquí. Me ha salvado la vida más de una vez. Las paredes del refugio mostraban las marcas de sus mejoras. Nichos cuidadosamente tallados para almacenar cosas. Un sofisticado sistema de ventilación que les permitiría respirar, incluso si la entrada quedaba bloqueada, y múltiples pasadizos que podían servir como vías de escape. Little Hawk examinó su trabajo con aprobación. Pensás como un explorador apache, siempre planeando para lo peor mientras esperás lo mejor. La tormenta azotó con la furia de la ira de un espíritu del cielo. El viento aullaba a través del cañón como 1000 voces enfurecidas, llevando arena y escombros. La lluvia caía en cortinas tan densas que parecían sólidas, transformando el cañón normalmente seco en una red de torrentes embravecidos. En la oscuridad protegida del refugio, Sara y Little Hawk escuchaban la violencia de la naturaleza mientras cuidaban de una pequeña hoguera que ella había preparado para que ardiera con seguridad incluso en un espacio cerrado. «Cuéntame la peor tormenta que has pasado», pidió Sara con voz firme a pesar del caos exterior. Hacía tiempo que había aprendido que compartir historias ayudaba a dominar el miedo. Little Hawk añadió un pequeño trozo de leña a las llamas. Hace 5 veranos, en las montañas, estaba guiando a un grupo de jóvenes cazadores cuando el cielo se volvió verde como el musgo de una cueva. Encontramos refugio en la cueva de un oso, afortunadamente vacía. Su risa fue suave, pero sincera. El oso regresó durante la tormenta. Acabamos compartiendo el espacio, todos demasiado preocupados por la furia del tiempo como para preocuparnos los unos por los otros. Sara sonrió, reconociendo la lección de su relato, cómo los extremos de la naturaleza podían borrar las fronteras artificiales. «Mi primer invierno aquí», respondió ella, «una tormenta de nieve me atrapó en esta misma cueva durante 6 días. Entonces, todavía estaba aprendiendo, todavía aferrada a las costumbres de Boston.
Esa semana me enseñó a que la supervivencia no se preocupa por los modales sociales. Una ráfaga particularmente violenta sacudió las rocas sueltas en algún lugar por encima de ellos, enviando una lluvia de polvo a través del sistema de ventilación. Pequeño Halcón notó cómo la mano de Sarah se movió instintivamente para comprobar que el flujo de aire seguía siendo limpio, incluso mientras continuaba con su historia. Ella había aprendido a pensar en múltiples niveles como los ancianos más experimentados de su pueblo. «La tormenta está hablando», dijo él durante una pausa momentánea en la furia del viento. «Escucha, bajo el caos hay un patrón. Mi abuela me enseñó que las grandes tormentas vienen para remodelar la tierra, para recordarnos que el cambio es parte del ciclo de la naturaleza». Sarah asintió, comprensiva. Como esta tormenta está remodelando algo más que el cañón, las aguas obligarán tanto a los colonos como a los apaches a trasladarse a terrenos más elevados. Tendrán que verse, quizá incluso ayudarse mutuamente a sobrevivir. «Ves las cosas con claridad», aprobó Little Hawk. Los jóvenes con los que me crucé de camino aquí ya se estaban preparando para trasladar a sus familias a las mismas mesetas donde se estaban reuniendo las carretas de los colonos. La naturaleza nos obliga a reconocer nuestras necesidades comunes. A lo largo de la noche compartieron más historias, sus voces entrelazándose bajo el estruendo de la tormenta. Cuando finalmente amaneció, salieron y encontraron el cañón transformado. Las terrazas cuidadosamente diseñadas por Sarah habían resistido, aunque muchas plantas yacían aplastadas. El caudal del manantial oculto se había duplicado, creando nuevos canales que requerirían una adaptación. De pie a la luz de la mañana, contemplando las secuelas de la tormenta, Sarah y Little Hawk se dieron cuenta de que durante la noche no solo había cambiado el paisaje, su amistad, puesta a prueba por la furia de la naturaleza, se había profundizado hasta convertirse en algo tan fuerte como la roca que pisaban. Al igual que los canales esculpidos por la tormenta, se habían creado nuevos caminos que no podían deshacerse. El profundo pulso del tambor de alarma resonó en el cañón al atardecer, y su ritmo llevó mensajes que tensaron los hombros de Little Hawk. Para la mayoría de los colonos, sonaba como un trueno lejano, pero para aquellos que conocían los antiguos patrones, anunciaba reuniones del consejo y un creciente malestar. De pie, junto al muro del jardín de Sarah, tradujo los golpes en voz alta con tono grave. «Los ancianos se reúnen. Hay que tomar decisiones. Las viejas costumbres están amenazadas». Sus manos seguían inconscientemente el ritmo del tambor. «Están llamando a todos los exploradores para que regresen al campamento de invierno, dentro de 3 días, cuando la luna esté en cuarto creciente». Sarah dejó en el suelo la cesta en la que había estado recogiendo hierbas frescas, olvidándose de su contenido. A lo largo de los meses que llevaban siendo amigos, había aprendido a interpretar los sutiles cambios en el comportamiento de Pequeño Halcón, que decían más que las palabras. «Te van a obligar a elegir, ¿verdad? Red Fox ha estado hablando en mi contra en el consejo», respondió Little Hawk sin rastro de ira en la voz, solo un profundo cansancio. «Es joven, ambicioso y habla con la seguridad que solo los inexpertos pueden permitirse. Para él, compartir nuestros conocimientos es una traición a las tradiciones sagradas». El ritmo del tambor cambió, volviéndose más complejo, y Little Hawk escuchó con creciente preocupación. «Les dice que he revelado secretos tribales, que he debilitado la medicina de nuestro pueblo al compartirla con...». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Con una mujer blanca». Terminó Sarah por él, con tono pragmático. 10 años de soledad habían eliminado cualquier necesidad de frases amables. No importa que haya usado esos conocimientos para curar a sus hijos, cuando la fiebre arrasó el campamento invernal la temporada pasada. Little Hawk asintió,
recordando cómo ella había trabajado sin descanso para preparar remedios y le había pedido que los llevara en secreto al borde del campamento. Sus medicinas, que combinaban la sabiduría apache con las técnicas aprendidas de los médicos de Boston, habían salvado muchas vidas. Red Fox olvida convenientemente esa deuda, dijo él, o tal vez le avergüenza reconocerla. El mensaje del tambor cambió de nuevo, y Sara vio un destello de dolor en el rostro curtido de su amigo. ¿Y ahora qué? Hablan de sueños y presagios, señales de que los espíritus están enfadados. Su mano se movió hacia su bolsa de medicinas, tocando los objetos sagrados que contenía. Red Fox afirma que su búsqueda de la visión le mostró un águila cayendo del cielo con las plumas convertidas en cenizas. Dice que es una advertencia contra la mezcla de las costumbres de nuestros pueblos. La risa de Sara no tenía nada de humor. Qué conveniente que los espíritus siempre parecen estar de acuerdo con quienes dicen hablar en su nombre. Ten cuidado, le advirtió Pequeño Halcón, aunque sus ojos mostraban comprensión. Esas palabras, incluso dichas en privado, pueden ser peligrosas. La fe del pueblo en el mundo espiritual es muy profunda. Hizo una pausa, escuchando cómo el ritmo del tambor comenzaba a desvanecerse. Zorro Rojo tiene muchos seguidores. Entre los jóvenes guerreros, ven nuestro mundo cambiante y buscan luchar contra él en lugar de comprenderlo. Sara se movió para revisar sus hierbas secándose, con movimientos bruscos que delataban su emoción reprimida. ¿Y qué hay de tus visiones, Pequeño Halcón? ¿Qué te dicen los espíritus? Permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las paredes del cañón con tonos rojos y dorados. Mi abuelo me enseñó que los espíritus no solo hablan a través de los sueños, hablan a través del éxito de una curación, a través de la fuerza de una amistad, a través del crecimiento del entendimiento entre los pueblos. Señaló con la mano los frondosos jardines. ¿Lo que hemos construido aquí no es también una señal? Los últimos ecos del tambor se desvanecieron en el silencio de la noche, pero su mensaje flotaba pesadamente en el aire entre ellos. Sara tocó la pluma de águila que llevaba en el pelo, cuya presencia le producía tanto consuelo como preocupación. 3 días, dijo en voz baja. ¿Qué les dirás? La respuesta de Pequeño Halcón tenía el peso de alguien que había caminado durante mucho tiempo entre dos mundos. Les diré la verdad, aunque quizá no quieran oírla, que la medicina no pertenece a un solo pueblo, que la sabiduría se fortalece cuando las tradiciones se encuentran y se fusionan, que el futuro no se puede detener, al igual que el flujo del río. El crepúsculo proyectaba largas sombras sobre los jardines en terrazas de Sara, donde las plantas medicinales apaches crecían junto a las hierbas de los colonos en hileras que hablaban del conocimiento de ambos pueblos. Al igual que las propias plantas, su amistad había echado raíces profundas, extrayendo fuerza de dos tradiciones diferentes para crear algo nuevo y vital. Pase lo que pase, dijo Sara finalmente, hemos demostrado que la comprensión entre nuestros pueblos es posible. No pueden olvidar lo que les hemos mostrado. Little Hawk volvió a tocar el ritmo de advertencia del tambor contra su muslo, pero esta vez el compás expresaba determinación en lugar de fatalidad. No, asintió, no pueden olvidarlo, y ahí reside nuestra esperanza. Sara descubrió el poste roto de la valla al amanecer, con la madera astillada aún tan fresca que la savia brillaba a la luz del alba. La tosca cruz tallada en su superficie no necesitaba interpretación. Algunos de los colonos del valle habían decidido tomar cartas en el asunto. Junto a ella yacían sus cestas de hierbas volcadas, las medicinas cuidadosamente secas, pisoteadas y reducidas a polvo.
y una nota garabateada con letras toscas. Mujer bruja, anda con los indios. Estaba recogiendo las hierbas esparcidas cuando Pequeño Halcón salió de las sombras de la mañana. Al ver la escena, su mano se dirigió a su cuchillo, pero Sara negó con la cabeza. La violencia no resolverá esto, dijo, con voz firme, a pesar del temblor de sus manos. Solo demostrará que sus miedos son ciertos. Han destruido medicinas destinadas a curar a su propio pueblo, observó Little Hawk, ayudándola a recoger las hierbas que podían. El miedo ciega a los hombres y les impide ver lo que es mejor para ellos. Los dedos de Sara rozaron la tosca cruz tallada en el poste. Cuando llegué al oeste, pensé que dejaba atrás el pensamiento rígido de Boston. Ahora veo que los muros mentales viajan con las personas. Se enderezó y se sacudió el polvo de la falda con un gesto inconsciente, fruto de su buena educación. Martha Watson me advirtió que esto podría pasar. Su marido, Samuel, ha estado agitando a la gente del valle, hablando de artes oscuras y alianzas paganas. Little Hawk examinó las huellas alrededor de la destrucción, leyendo la historia escrita en la tierra removida. 3 hombres, uno de ellos cojo, llegaron antes del amanecer, llevando antorchas que no encendieron. Su voz tenía el desapego profesional de un explorador, pero Sara vio cómo se le tensaba la mandíbula. Ahora saben dónde encontrarte. Siempre lo han sabido, respondió Sara, empezando a clasificar las hierbas destrozadas. Lo que ha cambiado es su valor para actuar. La sequía ha hecho que todos tengan miedo, y la gente asustada necesita a alguien a quien culpar. Levantó un puñado de sello de oro aplastado. Esto podría haber ayudado a sus hijos febriles, pero prefieren destruirlo antes que aceptar una ayuda que une nuestros mundos. El sol de la mañana subía, proyectando una luz cruda sobre la escena de destrucción. Pequeño Halcón ayudó a Sara a enderezar las cestas con movimientos deliberados y controlados. Samuel Watson, dijo pensativo, perdió a un hermano a manos de las flechas de los apaches hace 5 veranos. El dolor puede convertirse en veneno si no se limpia. Y ahora ve a su mujer intercambiando mis medicinas, a sus vecinos hablando de la mujer curandera de las colinas. La risa de Sara no tenía alegría. Una mujer que debería estar muerta, que vive sola pero prospera, que aprende las costumbres apaches. No me extraña que tema la brujería. Es más fácil que aceptar que su mundo está cambiando. Little Hawk tocó el poste roto de la valla, trazando con sus dedos curtidos la tosca cruz. Mi pueblo también habla de brujería, dijo en voz baja. Red Fox te llama ladrona de espíritus y afirma que utilizas el poder de nuestras medicinas con fines oscuros. El miedo tiene muchas caras, pero su esencia es siempre la misma. Sara comenzó a reconstruir la valla, con movimientos que delataban una larga práctica en la autosuficiencia. Pequeño Halcón trabajaba a su lado, sin necesidad de palabras para coordinarse. Juntos restauraron la frontera, aunque ambos sabían que era más un símbolo que una protección. Los colonos del valle están tramando algo más grande, dijo Pequeño Halcón cuando terminaron. He visto a sus hombres reunirse por la noche, pasando botellas y alimentando su ira con bebidas fuertes. Hablan de limpiar las colinas de influencias oscuras. ¿Y tu gente?, preguntó Sara, aunque podía leer la respuesta en su rostro. El grupo guerrero de Zorro Rojo crece. Dicen que protegerán nuestro conocimiento sagrado por la fuerza si es necesario. Miró hacia el valle lejano. Se avecinan 2 tormentas, y nosotros estamos entre ellas. Sara tocó la pluma de águila, que llevaba en el pelo, cuya presencia le recordaba todo lo que habían construido juntos. Ya hemos superado tormentas antes, no como esta. La voz de Little Hawk era suave pero firme. Las tormentas naturales siguen las leyes del viento y la lluvia. Las tormentas en el corazón de los hombres tienen sus propias reglas. Se
Enderezó y se ajustó la bolsa de medicinas. Debo regresar al campamento de invierno. El fuego del consejo arde esta noche y mi voz debe ser escuchada. Sara asintió, comprendiendo el peso de su deber. Ve, tendré cuidado. Ella esbozó una sonrisa que casi le llegó a los ojos. He sobrevivido 10 años sola. Podré aguantar unos días más. Pero cuando Pequeño Halcón se fundió con las sombras del cañón, ambos sabían que la soledad ya no era el refugio que había sido. El poste roto de la valla era el testimonio de una frontera cruzada, una advertencia de que la vida que habían construido entre dos mundos estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. El pequeño espejo de mano había sido el último vínculo de Sara con su vida en Boston, una pieza con el reverso plateado que había sido testigo de su transformación de dama de la alta sociedad a curandera en la naturaleza. Ahora yacía destrozado a sus pies, y sus fragmentos reflejaban el caos que se había desatado en su santuario. Por encima de ella, las voces se propagaban con el viento mientras los guerreros apaches avanzaban por el borde del cañón, y abajo las antorchas de los colonos parpadeaban como luciérnagas enfurecidas en el crepúsculo que se avecinaba. Nunca había esperado que la traición viniera de Morning Star, la propia hermana de Little Hawk. La joven había aparecido al amanecer, aparentemente en busca de un remedio para la tos de su bebé. Sara la había recibido con los brazos abiertos y le había compartido los remedios que ella y Little Hawk habían perfeccionado juntos. Solo cuando el ritmo repentino del tambor de alarma hizo que Morning Star se marchara apresuradamente, Sara comprendió que la visita había sido para confirmar su ubicación a ambos grupos de cazadores. El espejo se había hecho añicos cuando cayeron las primeras piedras, lanzadas deliberadamente por guerreros que seguían las órdenes de Zorro Rojo. Sara reunió sus medicinas más esenciales con rapidez y destreza, con las manos criadas en Boston firmes, a pesar de la traición que le quemaba en el pecho. Los fragmentos del espejo reflejaron los últimos rayos de sol, proyectando destellos de fuego por las paredes de la cueva. «Morning Star», gritó Little Hawk desde algún lugar en lo alto, con voz cargada de incredulidad. «¿Por qué?» La respuesta de su hermana resonó clara en el aire del cañón. «Porque has olvidado las costumbres de tu pueblo, hermano, porque esta mujer blanca te ha apartado de nuestro camino». Una pausa, luego más suave. «El consejo te habría desterrado. De esta manera, al menos podrás recuperar tu honor permaneciendo con nosotros». Sara escuchó el dolor en la respuesta de Little Hawk. «¿Y quién curará la tos de tu hijo cuando llegue el invierno? ¿Quién recordará las medicinas que hemos creado juntos, más fuertes que cualquiera de las tradiciones por separado? Mejor que tosa a que crezca en un mundo donde nuestras costumbres sagradas se entregan a los forasteros». Ahora era la voz de Zorro Rojo, aguda y triunfante. «¿Ves con qué facilidad se ha vuelto tu debilidad en tu contra, pequeño halcón? Incluso tu propia sangre prefiere la lealtad a la tribu antes que tu traición». Abajo, la voz de Samuel Watson se elevó desde el fondo del valle. «Sáquenla de ahí. La bruja ha vuelto incluso a los salvajes contra los suyos. Es un demonio con forma de mujer». Los fragmentos del espejo mostraban a Sara múltiples visiones de su mundo desmoronándose. Pequeño halcón rodeado de guerreros en el borde superior, los colonos avanzando con antorchas abajo, sus cuidados jardines atrapados entre dos oleadas de destrucción. 10 años de paz solitaria destrozados por el miedo con diferentes rostros. ¿Hablas de lealtad? La voz de Little Hawk había adoptado el tono formal que utilizaba en el consejo. «Déjame contarte lo que yo he visto de lealtad. Vi a esta mujer preparar medicinas día y noche cuando la fiebre azotó nuestro campamento invernal. No preguntó si los enfermos eran apaches o colonos. No exigió pago ni alabanzas. Ella robó nuestro conocimiento sagrado.
La respuesta, de Zorro Rojo, llevaba el calor de un rencor largamente alimentado. «El conocimiento no se puede robar», respondió Pequeño Halcón. «Como el agua, fluye donde quiere. Nuestros antepasados lo sabían. ¿Por qué crees que compartieron su sabiduría curativa con otras tribus? Porque entendían que la medicina pertenece a todos los que sufren». Sara aprovechó esos preciosos momentos para reunir sus posesiones más importantes. El diario que documentaba sus descubrimientos compartidos, la pluma de águila que simbolizaba su vínculo, las hierbas que habían cultivado juntos. Los fragmentos del espejo le mostraban múltiples imágenes de sí misma moviéndose por la cueva. Cada reflejo una parte diferente de lo que se había convertido. La voz de un colono se oyó desde abajo. «Samuel, hay guerreros apaches en el borde. Han venido a defender a su bruja». «¡No!», gritó Red Fox. «Hemos venido a limpiar el honor de nuestra tribu. Esa mujer ha corrompido nuestras costumbres». En ese momento de confusión, Sara vio su oportunidad. Mientras ambos grupos se centraban el uno en el otro, ella podía escapar por los pasadizos secretos que había pasado años preparando. Pero la idea se desvaneció tan rápido como surgió. Escapar significaría abandonar todo lo que habían construido, dejar que el miedo triunfara sobre la comprensión. Little Hawk debió de intuir su decisión. «¡Sara!». Su voz sonó como una advertencia. «El pasadizo del eclipse. Recuerda lo que te enseñé sobre cómo moverte en la oscuridad». Pero Sara ya había tomado una decisión. Se dirigió a la entrada de la cueva con las manos en alto para demostrar que no llevaba armas. Los fragmentos de espejo a sus pies reflejaban su imagen desde múltiples ángulos. La dama de Boston, la superviviente en la naturaleza, la sanadora, la amiga, el puente entre dos mundos. «Mirad quiénes sois». Su voz, poco acostumbrada a gritar, llegó sin embargo a ambos grupos. Guerreros apaches dispuestos a derramar sangre por una medicina compartida. Colonos dispuestos a quemar conocimientos que podrían salvar a sus hijos. ¿Es esta la sabiduría que os han enseñado vuestros pueblos? El silencio que siguió se sintió como la pausa antes de un trueno. Sara continuó, con palabras que llevaban el peso de 10 años de soledad y comprensión. «Morningstar, la medicina para la tos de tu bebé proviene del conocimiento de nuestros dos pueblos. Samuel Watson, la cataplasma que salvó la pierna de tu esposa combinaba hierbas apaches con técnicas médicas de Boston. ¿Van a destruir estas cosas solo para mantener vivos sus miedos?» La voz de Zorro Rojo atravesó el crepúsculo. «Las palabras bonitas no pueden cambiar la verdad. ¿Has tomado lo que no te pertenecía?» «No», dijo Pequeño Halcón, y Sara lo oyó acercarse al borde. «Ella ha dado lo que era suyo, como yo he dado lo que era mío. Juntos hemos creado algo nuevo, algo necesario en este mundo cambiante». Los fragmentos del espejo captaron la última luz del día, proyectando reflejos que bailaban por las paredes de la cueva y los rostros. En su luz dispersa, Sara vio el momento en equilibrio sobre el filo de una navaja. El miedo y la comprensión, la destrucción y la sabiduría, el pasado y el futuro, todo pendiendo de un hilo. Entonces, el bebé de Morningstar tosió. Un sonido, agudo en la oscuridad creciente, y el movimiento instintivo de su madre para consolarlo pareció romper algún hechizo. La necesidad del niño era inmediata, real, sin importarle las fronteras artificiales que los adultos habían trazado. La voz de Samuel Watson transmitía una incertidumbre inesperada. La medicina que ha preparado ¿proviene realmente del conocimiento de ambos pueblos? Sí, respondió Pequeño Halcón con una voz que transmitía la simple verdad. Al igual que el ungüento que curó tus quemaduras el verano pasado y el té que alivia la respiración de tu esposa en invierno, el fragmento más grande del espejo mostró a Sara un último reflejo.
una mujer de pie entre dos mundos, que ya no pertenecía plenamente a ninguno de ellos, pero que tal vez estaba ayudando a construir algo más grande que ambos. Mientras la oscuridad se cernía sobre el cañón, observó cómo titilaban las antorchas y vio sombras moverse con incertidumbre por el borde superior. El viento nocturno traía el aroma de la salvia y el sonido de decisiones difíciles. Detrás de ella, el espejo roto yacía en pedazos, pero en cada fragmento había una verdad diferente esperando a ser reconocida. El viejo reflejo se había roto, pero quizá era necesario, porque a veces, se dio cuenta Sarah, hay que romper completamente la vieja imagen para que pueda surgir una nueva. En la oscuridad previa al amanecer, Little Hawk se arrodilló junto a una pequeña hoguera en la cueva de Sarah, con los antiguos diseños de pintura de guerra dispuestos ante él en vasijas de arcilla. Cada color tenía un significado que se transmitía de generación en generación. El ocre rojo representaba la fuerza, el negro, el espíritu itinerante, y el blanco, la sabiduría de los antepasados. Sus manos se movían con la seguridad de un ritual, aunque su corazón sentía el peso de lo que estaba por venir. «No tienes por qué quedarte», le dijo a Sarah, que observaba al otro lado de las llamas. «Los caminos ocultos podrían llevarte a un lugar seguro antes de que amanezca». Sarah siguió moliendo medicinas con su mortero de piedra, cuyo sonido rítmico acompañaba la preparación de la pintura. «Este es mi hogar», dijo simplemente. «Más que eso, es lo que hemos construido juntos. No lo abandonaré por miedo». Little Hawk comenzó la sagrada aplicación, empezando con una línea de ocre rojo desde la sien izquierda hasta la mandíbula. «Mi abuelo diría que tienes un espíritu apache en un cuerpo de colono». «Tu abuelo», señaló Sarah, «no está aquí para ayudarnos a enfrentarnos al consejo al mediodía». Dejó a un lado el mortero y cogió uno de los botes de pintura. «Enséñame los dibujos. Si vamos a defender lo que hemos construido, debo comprender su significado más profundo». La mano de Little Hawk se detuvo. Enseñar los dibujos de la pintura de guerra a una forastera suponía traspasar otra frontera, pero no se había basado toda su amistad en trascender esos límites. Mojó los dedos en la pintura negra y le mostró la primera línea sagrada. Esto representa la visión nocturna, ver la verdad en la oscuridad. Sarah siguió sus movimientos con precisión y añadió la línea a su sien derecha con una habilidad sorprendente. Sus dedos, tan seguros con las hierbas curativas, mostraban la misma firmeza con la pintura de guerrero. Y ésta tocó la arcilla blanca. «Protección», explicó él, «no solo del cuerpo, sino del espíritu. Los antepasados nos vigilan a través de estas marcas». Sentía el peso de la tradición en cada línea, incluso cuando rompían con ella. En la antigüedad, los guerreros ayunaban y rezaban durante 3 días antes de aplicarse estos dibujos. «No tenemos 3 días», observó Sarah, añadiendo la raya blanca protectora con cuidadosa precisión. «Pero quizá los espíritus también lo entienden». Little Hawk sonrió a pesar de la gravedad de la situación. «Ahora suenas como mi abuelo». A medida que los patrones crecían en su piel, Little Hawk compartía su significado. El zigzag rojo en la frente representaba el poder del rayo. Los círculos negros en los pómulos simbolizaban la sabiduría del búho en la oscuridad. La huella blanca sobre el corazón era el toque de la guía ancestral. «Hay un patrón aquí», dijo Sarah pensativa, dando un paso atrás para estudiar su trabajo. «Como la forma en que las diferentes hierbas actúan juntas en la medicina. Cada marca refuerza a las demás». «Sí». Little Hawk sintió una oleada de orgullo por su comprensión. «Los patrones son una especie de medicina en sí mismos. Preparan. El espíritu tanto como el cuerpo
Sara se limpió las manos con un paño, dejando rayas de colores sagrados. «¿Aceptará el consejo mi presencia? Debe hacerlo». Little Hawk se puso de pie, sintiendo el poder de los patrones asentándose en su piel. «Ahora eres parte de esta medicina. La pintura de mi rostro proviene tanto de tus manos como de las mías. Eso te convierte en parte de la ceremonia. El sol naciente envió sus primeros rayos a la cueva, iluminando los botes de pintura y haciéndolos brillar como brasas. Sara comenzó a guardar sus paquetes de medicinas, prueba de su conocimiento compartido y de su valor. «¿Qué les dirás?» «La verdad», respondió Pequeño Halcón, mirando su reflejo en un charco de agua tranquila. El guerrero que le devolvía la mirada llevaba pintura aplicada tanto por manos apaches como por manos de colonos. Quizá la primera vez que eso ocurría en la historia de su pueblo. Que la medicina se hace más fuerte cuando se unen diferentes sabidurías. Que el futuro no se puede detener aferrándose solo al pasado. Tocó la huella blanca de una mano sobre su corazón y sintió que sus preparativos eran acertados. Los patrones dicen que hoy debemos ser fuertes y sabios, lo suficientemente fuertes como para enfrentarnos a su ira, lo suficientemente sabios como para mostrarles un camino mejor. Sara asintió, con el rostro tranquilo de quien ha enfrentado la soledad y el miedo y ha encontrado fuerza en ambos. Afuera se oyeron los primeros tambores convocando al consejo. La pintura en el rostro de Pequeño Halcón se secó con el aire de la mañana. Cada patrón era un testimonio de lo que habían creado juntos. Tradición e innovación, pasado y futuro. La sabiduría de dos pueblos fortalecida por el intercambio. El fuego del consejo proyectaba sombras danzantes sobre los rostros reunidos de la tribu. En el centro, el jefe Lobo Gris estaba sentado con la pluma de águila ceremonial del liderazgo erguida en su cabello plateado, cuya punta blanca reflejaba la luz del fuego. Ante él se encontraba Pequeño Halcón, con los patrones de pintura de guerra contrastando con su piel, mientras Sara esperaba al borde del círculo, su presencia un desafío y un catalizador. «¿Traes a una mujer colonizadora a nuestro consejo sagrado?» La voz de Zorro Rojo denotaba indignación, pero Pequeño Halcón notó cómo los ojos del joven guerrero no dejaban de mirar la pluma del jefe. Se trataba de algo más que sus medicinas compartidas. Era una batalla por el futuro de la tribu. Lobo Gris levantó la mano para pedir silencio, sin revelar nada con sus rasgos curtidos. Pequeño Halcón ha invocado el derecho a la enseñanza de la medicina. Incluso nuestras leyes más antiguas dicen que estos asuntos deben ser escuchados. En consejo, los ojos del jefe se posaron en Sara. Aunque nunca antes un forastero había formado parte de esa audiencia. Las medicinas que traemos no saben nada de forasteros o no forasteros, respondió Pequeño Halcón con el tono formal de los discursos del consejo. Solo piden curar. Desde las sombras, Morningstar dio un paso adelante, con su bebé envuelto contra su pecho. La respiración del bebé parecía más tranquila ahora, gracias a los remedios de Sara. «Mi hermano dice la verdad sobre la curación», dijo en voz baja. «Pero Red Fox dice la verdad sobre nuestras tradiciones. ¿Cómo elegimos entre ellos?» La mano de Grey Wolf se movió para tocar la pluma del jefe, un gesto que Little Hawk le había visto hacer innumerables veces cuando se enfrentaba a decisiones difíciles. «Muéstranos esas medicinas que habéis creado juntos». Sara avanzó con tranquila dignidad y extendió sus paquetes de medicinas. Cada uno estaba envuelto en un paño marcado con símbolos apaches y palabras en inglés, un lenguaje escrito de curación que habían desarrollado juntos. Comenzó, combina vuestra sagrada corteza de sauce rojo con la matricaria de los colonos. Juntos
combaten la fiebre con más fuerza que por separado. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante a pesar de sí mismos. La sabiduría curativa tenía su propia autoridad. Sara continuó con voz firme. Este ungüento utiliza los conocimientos de tu pueblo sobre la yuca, combinados con técnicas que aprendí en los hospitales de Boston. Cura las quemaduras y deja menos cicatrices. ¿Y eso qué demuestra?, interrumpió Zorro Rojo. ¿Que ella puede tomar nuestras costumbres medicinales y cambiarlas por las de los colonos? Demuestra que la curación no tiene fronteras, replicó Little Hawk. Al igual que el dolor no entiende de tribus, la medicina no debería conocer límites. Grey Wolf levantó la pluma del jefe y se hizo el silencio inmediatamente. Cuando era un joven guerrero, comenzó con voz narrativa que exigía atención. Recibí una flecha en el pecho. Ni nuestro curandero pudo ayudarme, ni tampoco el médico colono del fuerte. Fue una vieja curandera mexicana quien me salvó la vida, utilizando conocimientos que no eran ni apaches ni blancos. Miró pensativo los paquetes de medicinas. No debería haberme ayudado porque su sabiduría procedía de dioses diferentes. Un murmullo recorrió el círculo del consejo. Red Fox dio un paso al frente, con su pintura de guerra reflejada en la luz del fuego. Jefe, esto es diferente. Esta mujer vive en nuestros terrenos de caza sagrados, aprende nuestras costumbres secretas y los utiliza para curar a todos los que acuden a ella, interrumpió Morningstar con una fuerza inesperada en la voz. Mi hijo respira ahora con facilidad porque ella combinó nuestros conocimientos con los suyos. Miró a su hermano. Me equivoqué al delatar su paradero. El miedo me hizo olvidar la deuda que tenemos con ella. Grey Wolf se puso de pie, y la pluma del jefe proyectaba una larga sombra a la luz del fuego. Nuestros antepasados sobrevivieron aprendiendo, tomando lo útil de cada cosa nueva que encontraban. No temían a las nuevas medicinas, solo temían a las enfermedades que esas medicinas combatían. Se volvió hacia Pequeño Halcón. Pero el cambio debe guiarse con sabiduría, no forzarse con precipitación. Lo entendemos, respondió Pequeño Halcón, sintiendo la tranquila presencia de Sara detrás de él como una fuente de fuerza. Solo pedimos que el consejo juzgue nuestra medicina por sus resultados curativos, no por su origen. El jefe inclinó la pluma una vez en señal de reconocimiento. Mañana, cuando el sol esté en su punto más alto, probaremos estas medicinas, mezcladas contra las antiguas costumbres. Los que estén enfermos o heridos podrán elegir su tratamiento. Sus ojos recorrieron el círculo. Dejemos que la curación misma diga la verdad. A medida que el fuego del consejo se apagaba, Pequeño Halcón sintió el peso de lo que habían ganado y de lo que aún les esperaba. La pluma del jefe les había concedido una oportunidad, pero el mañana determinaría si la sabiduría podía realmente tender un puente entre ambos mundos. A la luz moribunda del fuego, vio el rostro de Sara, sereno y decidido, y supo que ella también lo entendía. Habían ganado el derecho a demostrar su visión, pero ahora tenían que demostrar que algunas fronteras estaban destinadas a ser cruzadas por el bien de todos. El sol del mediodía no proyectaba sombras cuando Sara y Pequeño Halcón colocaron sus medicinas ante la tribu reunida. Junto a sus innovadores remedios, Zorro Rojo había dispuesto objetos curativos tradicionales, cada uno de ellos testimonio de generaciones de sabiduría apache. Entre estos dos caminos de curación se encontraba la pipa de la paz de Lobo Gris, cuya cazoleta tallada representaba la antigua historia de cómo el primer hombre aprendió la medicina de los espíritus. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Dos cazadores trajeron a Young Deer con una profunda herida en la pierna causada por la cornamenta de un alce acorralado. La sangre se filtraba a través del vendaje improvisado y el rostro del joven se había vuelto gris por el dolor y la pérdida.
De sangre. Dejad que él elija, ordenó Grey Wolf, sosteniendo la pipa de la paz. Los métodos tradicionales o el nuevo camino. Los ojos de Young Deer se desplazaron de las medicinas familiares de Red Fox a los remedios híbridos de Sarah. Su voz era débil, pero clara. El nuevo camino. He visto cómo los puntos de la mujer, Colonna, dejan menos cicatrices. Sarah avanzó con tranquila confianza, con sus manos entrenadas en Boston firmes mientras limpiaba la herida. Little Hawk preparó su ungüento especial, yuca y milenrama mezcladas con técnicas aprendidas de los médicos de la guarnición. Mientras Sarah comenzaba a coser con cuidadosa precisión, hablaba en apache en voz baja, utilizando las oraciones curativas que Little Hawk le había enseñado, mezcladas con los conocimientos médicos de su vida pasada. Red Fox observaba con tensión, apenas disimulada, cómo la herida se cerraba lentamente bajo los cuidados de Sarah. Pero fue Morning Star quien habló primero, con una voz que resonó en el silencioso grupo. ¿Veis cómo honra nuestras costumbres, incluso cuando utiliza las habilidades de los colonos? Esto no es destruir la tradición, es crecer. La siguiente prueba llegó de un lugar inesperado. Martha Watson apareció al borde del grupo, sosteniendo a su marido Samuel. El rostro del colono estaba desencajado por el dolor y tenía el brazo rígido. Se lo rompió al caerse del caballo, explicó Martha, con la mirada inquieta entre los miembros de la tribu. Se negó a venir, pero el dolor hizo una pausa para armarse de valor. Hemos visto cómo funcionan vuestras medicinas. Un murmullo recorrió la multitud. Incluso Red Fox parecía sorprendido por este giro de los acontecimientos. Grey Wolf levantó la pipa de la paz en señal de reconocimiento. Traes confianza a nuestro consejo. Será recordado. Sarah y Pequeño Halcón trabajaron juntos con eficiencia y destreza. Sus movimientos delataban innumerables curaciones compartidas. Ella buscó la fractura mientras él preparaba medicinas tradicionales para el dolor y láudano de los colonos. Sarah entablilló el brazo con técnicas aprendidas en Boston, mientras Pequeño Halcón lo vendaba utilizando métodos apaches que permitirían que la hinchazón remitiera de forma natural. El rostro de Samuel Watson se relajó lentamente a medida que los medicamentos combinados surtían efecto. ¿Cómo?, logró articular. ¿Cómo pueden funcionar juntos los métodos salvajes y la medicina civilizada? No hay nada salvaje ni civilizado en la curación, respondió Pequeño Halcón, asegurando el último vendaje. Solo hay lo que funciona y lo que no. Tu brazo dirá la verdad. A medida que avanzaba la tarde, se acercaron más personas, tanto apaches como colonos. La fiebre de un niño bajó gracias a sus tratamientos combinados. El dolor crónico de un anciano se alivió con sus hierbas combinadas. Cada éxito hablaba más que las palabras, uniendo a las dos comunidades en torno a la necesidad humana básica de curarse. Lobo Gris permaneció sentado durante todo el proceso, con la pipa de la paz en las manos, como recordatorio de las antiguas formas de encontrar puntos en común. Cuando el sol comenzó a descender, se puso de pie. Ya hemos visto suficiente, Zorro Rojo, di lo que piensas. El rostro del joven guerrero mostraba una lucha interna. Las medicinas funcionan, admitió a regañadientes. ¿Pero qué hay de nuestras costumbres sagradas? ¿Qué será de ellas? Sarah dio un paso al frente, con una voz que transmitía el peso de 10 años de soledad y comprensión. Vuestras costumbres no se han perdido, se han fortalecido. Como un río que se une al mar, pasan a formar parte de algo más grande, señaló las medicinas. Cada remedio que creamos contiene la sabiduría de vuestros antepasados. Añadimos, a su conocimiento no lo sustituimos. Little Hawk tomó la pipa de la paz de las manos de Grey Wolf, un gesto que provocó exclamaciones entre los presentes.
Según la tradición, solo un jefe podía tocarla durante el consejo, pero cuando comenzó a llenarla con tabaco tradicional y algunas de las hierbas curativas de Sara, su intención quedó clara. La pipa en sí no había cambiado, pero su contenido podía crecer y adaptarse. Cuando el sol tocó el horizonte, la abuela de Grey Wolf, Ancient Walks, salió de su cabaña medicinal llevando un pequeño paquete envuelto en piel de ante blanco. Era la curandera más anciana de la tribu y había observado en silencio los acontecimientos del día, sin que su rostro curtido revelara nada de sus pensamientos. Ahora se dirigía con pasos deliberados hacia donde estaban Sara y Little Hawk, con la puesta de sol pintando la escena con tonos proféticos. «En mis sueños», anunció la anciana con una voz sorprendentemente fuerte, «vi este día. Vi cómo la medicina alzaba el vuelo como un águila, llevando la curación a todos los que la necesitaban». Extendió el paquete. «Este es mi paquete de bendiciones del amanecer. Durante 40 años lo he ido completando. Cada hierba, cada amuleto, cada oración es una parte de la sabiduría de nuestro pueblo». Un murmullo colectivo se elevó entre la tribu reunida. El paquete de bendiciones del amanecer era sagrado y se transmitía de sanador a sanador a lo largo de las generaciones. Zorro Rojo dio un paso adelante con actitud de protesta, pero Anciana Walks lo silenció con una mirada que transmitía toda su autoridad acumulada a lo largo de los años. «No he terminado, joven fuego», le reprendió. «Escucha antes de que tu corazón arda demasiado». Se volvió hacia Sara y Pequeño Halcón. «Hoy he observado vuestras medicinas. Llevan nuestra sabiduría, pero vuelan con nuevas alas. Así debe ser». Desenvolvió el paquete lentamente, revelando objetos reunidos a lo largo de décadas de curación. Plumitas de águila para un toque suave, plumas de colibrí para una curación rápida, piedras de manantiales sagrados, hierbas de lugares secretos. Pero entre los objetos tradicionales había algo inesperado, unas pequeñas tijeras de plata, claramente fabricadas por los colonos. «Hace 30 inviernos», explicó Ancient Walks, «un comerciante me trajo estas. Funcionaban mejor que la obsidiana para ciertas medicinas. Algunos decían que usarlas debilitaría nuestros métodos curativos». Su risa era suave, pero transmitía una certeza férrea. «Pero las personas a las que ayudé no sufrieron más por usar herramientas de los colonos. Se curaron mejor». Levantó las tijeras y dejó que captaran los últimos rayos del sol. «Las herramientas no son sabiduría. La sabiduría es saber cuándo usarlas. Cómo honrar lo antiguo mientras se abraza lo nuevo». Le tendió el paquete a Sara. «Añade tus medicinas. Muéstranos cómo hacer que la bendición sea más fuerte». Las manos de Sara temblaban ligeramente, mientras aceptaba el paquete sagrado. Con movimientos cuidadosos, sacó objetos de su propia bolsa de medicinas, hierbas preparadas de nuevas formas, vendajes tejidos con técnicas de ambos pueblos, ungüentos que combinaban conocimientos ancestrales con conocimientos modernos. Añadió cada objeto con una plegaria, a veces en apache, a veces en inglés, y los idiomas se entrelazaron como plantas medicinales que echan raíces en un nuevo suelo. Little Hawk observó cómo las herramientas curativas de los colonos y los apaches se entremezclaban en el antiguo paquete, sin que ninguna disminuyera a la otra. «Esto es lo que buscábamos construir», dijo en voz baja, «no sustituir, sino crecer». Red Fox volvió a avanzar, pero esta vez con menos desafío en sus pasos. «Las tijeras no han debilitado nuestra medicina», reconoció lentamente. Quizás he luchado contra el enemigo. Equivocado. No es el cambio lo que debemos temer, sino la pérdida del entendimiento. Ahora empiezas a ver con los ojos de un sanador», aprobó Ancient Walks. «Mira allí».
Señaló el lugar donde Samuel Watson estaba sentado con el brazo entablado compartiendo agua con el herido John Deere. El dolor no conoce fronteras. ¿Por qué debería tenerlas la curación? Lobo Gris se puso de pie, con la pluma de jefe reflejando los últimos rayos de sol. Ancient Walks nos ha mostrado el camino de la sabiduría. Sarah McAllister, has demostrado el valor de tu medicina. Puedes seguir viviendo en tu hogar del cañón, practicando las artes curativas que honran las costumbres de ambos pueblos. Se volvió hacia su tribu, y cualquiera que desee aprender estas medicinas combinadas podrá hacerlo sin temor a romper la tradición. Martha Watson dio un paso al frente, y su voz resonó con claridad entre la multitud. ¿Y nos enseñarás a nosotros también? Hay quienes en el valle querrían aprender a curar mejor, si el orgullo no nos impidiera escuchar. Sarah envolvió con cuidado el paquete del amanecer. Cada nudo era una promesa. La curación pertenece a todos aquellos que quieran aprenderla con respeto, respondió. Mi puerta estará abierta para cualquiera que venga en busca de conocimiento, ya sea que vista pieles de ciervo o algodón. Cuando la oscuridad se apoderó del lugar del consejo, Pequeño Halcón añadió tabaco sagrado a la pipa de la paz por última vez, pero ahora lo mezcló con las hierbas de Sarah abiertamente, sin necesidad de justificarse ni defenderse. La pipa pasó de mano en mano, de apache a colono, de guerrero a sanador, del pasado al futuro, y cada calada traía consigo la posibilidad de algo nuevo y más fuerte. El paquete de bendiciones del amanecer descansaba entre ellos. Ya no era solo una colección de medicinas apaches, sino un testimonio de cómo la sabiduría podía crecer cuando diferentes corrientes de conocimiento fluían juntas. Como la primera luz del alba que tocaba las paredes del cañón no prometía el fin de la tradición, sino un nuevo día de entendimiento. En el año que siguió a la decisión del consejo, la casa de Sarah en el cañón se convirtió en algo nuevo. Un lugar donde la sabiduría fluía tan libremente como el manantial oculto. El símbolo de esta transformación colgaba cerca de la entrada de su cueva, una manta tejida por manos apaches y colonos, cuyo patrón combinaba diseños geométricos tradicionales con hierbas curativas representadas con gran detalle. Morning. Star había comenzado a tejer, creando los patrones tradicionales con sus hábiles dedos mientras su bebé dormía cerca. Martha Watson aportó sus propios conocimientos sobre el trabajo textil, mostrando cómo diferentes técnicas de tejido podían reforzar la tela. Otras mujeres de ambas comunidades se unieron, cada una aportando su propia sabiduría al trabajo. Mientras tejían, compartían historias, medicinas y el tipo de entendimiento que solo puede surgir del trabajo en equipo. La manta se convirtió en un registro vivo de sus conocimientos cada vez mayores. Los símbolos apaches para la curación bailaban junto a dibujos anatómicos que Sarah recordaba de los textos médicos. Las hierbas estaban representadas en los estilos de ambos pueblos. Algunas con el detalle realista de los colonos, otras con los patrones geométricos sagrados de la tradición apache. Cada adición se discutía, se explicaba y se comprendía, y el intercambio de conocimientos se convertía en una curación tan importante como las propias medicinas. Little Hawk solía sentarse con las tejedoras y aportaba a las conversaciones su profundo conocimiento de las plantas y sus espíritus. Observaba a su hermana enseñar a las colonas el significado sagrado de ciertos patrones, mientras Sarah explicaba a los jóvenes curanderos apaches cómo los médicos de Boston entendían el flujo de la sangre y el aliento. Las antiguas fronteras seguían siendo puntos de referencia, no barreras, como la flecha de su explorador, que volaba con precisión porque conocía tanto su origen como su destino. Décadas más tarde, los narradores tribales pasarían un bastón especial cuando contaban la historia del tiempo de la curación.
En su longitud había talladas dos espirales entrelazadas, una con símbolos medicinales apaches y otra con conocimientos médicos de los colonos. Entre ellas, una sola pluma de águila permanecía firmemente atada, con su asta desgastada como testimonio de la resistencia. La historia se convirtió en leyenda. Como una dama de Boston y un explorador apache habían construido un puente entre dos mundos, como su sabiduría compartida había salvado vidas durante la gran fiebre de 1878, como su ejemplo había inspirado otros intercambios de conocimientos. Sus medicinas, que no eran ni puramente apaches ni exclusivamente de los colonos, se extendieron por todo el territorio, llevadas por manos de todos los colores a quienes las necesitaban. El diario de Sarah y la bolsa de medicinas de Little Hawk se conservaron juntos, enseñando a las nuevas generaciones que la sabiduría no conoce fronteras. Y en el cañón donde todo comenzó, los curanderos seguían reuniéndose, mezclando el inglés y el apache mientras compartían sus conocimientos bajo las antiguas paredes que habían dado cobijo por primera vez a dos personas lo suficientemente valientes como para elegir el entendimiento por encima del miedo.